Qué traición desgarradora en su juventud, vendida por solo $500, ha marcado para siempre la vida de Demi Moore, llevándola de la gloria cinematográfica al abismo del dolor y a una redención inesperada. Demi Moore, grabada para siempre en la historia del cine como Molly Jensen en Ghost, fue una vez la esencia misma del amor y la pérdida en pantalla. Su interpretación fue tan cruda y conmovedora que dejó al mundo sin aliento, deshecho por la emoción. No era solo una actriz, era una fuerza de la naturaleza, donde una fortaleza inquebrantable chocaba con una fragilidad desgarradora, quemándose en la memoria con un poder inolvidable. Durante décadas, trascendió el título de estrella para convertirse en un símbolo, un faro radiante de resiliencia que inspiró a millones a creer que incluso las heridas más profundas se pueden soportar y superar. Sin embargo, detrás de esa icónica escena de la cerámica que definió a una generación, siempre ha acechado otra historia, mucho más oscura, afilada y despiadada que cualquier papel que la pidieran interpretar. Y ahora, a los 62 años, esa historia oculta se ha convertido en su realidad. Para la mujer que una vez encarnó el amor eterno en pantalla, ahora se encuentra atrapada en sombras que se niegan a soltarla. Si Demi Moore alguna vez ha tocado tu corazón, que tu like sea más que un gesto, que sea un acto de honor para una mujer cuyas mayores batallas aún se libran en silencio ante los ojos ignorantes del mundo. Su ascenso a la fama un día deslumbraría al mundo, pero la verdadera historia comienza en las sombras de su juventud, donde la traición, la desesperación y un secreto ligado a $500 tallaron cicatrices que ningún reflector podría borrar. Nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, un pueblo susurrado por misterios y relatos extraños, pero ninguno tan cruel como la verdad que moldearía su vida. Incluso antes de tomar su primer aliento, el hombre que debería haber sido su padre ya se había ido, abandonando a una hija recién nacida que nunca abrazaría, dejando un vacío que ninguna otra presencia podría llenar. Sus primeros años no estuvieron envueltos en nanas o brazos tiernos. Se forjaron en los bordes afilados del caos, con una madre joven ahogada en alcohol y desesperación, arrastrando a Demi a través de una existencia donde el consuelo y la seguridad eran palabras ajenas. Para cuando tenía 14 años, ya había sido desarraigada y arrastrada a través de más de 30 hogares diferentes, vagando de una dirección a otra como un fantasma inquieto sin refugio, nunca descansando la cabeza en una cama que sintiera propia, nunca quedándose lo suficiente para que los vecinos recordaran su nombre. Sin embargo, el peor tormento no era el movimiento constante, sino la oscuridad que esperaba cada vez que se cerraban las puertas. Años después, en su memoir de 2019, Inside Out, reveló una verdad tan dolorosa que sigue dejando a la gente atónita en silencio. A los 15 años, cuando era apenas una niña, su confianza fue traicionada a cambio de dinero. No por miles, no por supervivencia, sino por $500, solo $500. Ese número se convirtió en una marca grabada en su alma, una cifra que la persiguió durante décadas como la medida cruel de una traición que ningún niño debería soportar. No fue solo una herida, fue una fractura, un momento en que la confianza, la seguridad y la dignidad se redujeron a una suma miserable. Esos $500 no trajeron alivio ni seguridad. Trajeron silencio, vergüenza y una lesión invisible que sangraba a través de cada etapa de su vida. El pensamiento es casi demasiado cruel para decirlo en voz alta. Una madre eligiendo dinero sobre la santidad de la juventud de su hija. Ese acto no fue solo trágico. Fue una cicatriz imperdonable que la dejó marcada de maneras que el mundo no podía ver.
pero que se filtraba en cada respiración y cada paso. Y como si el destino no le hubiera quitado ya suficiente, un horror aún más oscuro llegó años antes. A los 12 años, Demi regresó a casa a una pesadilla. Su madre colapsando bajo el peso de la desesperación, su cuerpo desvaneciéndose, la habitación pesada con la presencia sofocante de la hopelessness. En ese instante, Demi ya no era una niña, se convirtió en rescatadora. Con manos temblorosas y lágrimas congeladas, luchó por traer de vuelta a su madre, mientras su padrastro intentaba desesperadamente mantenerla quieta. Esa noche no fue un recuerdo de infancia, fue la muerte abrupta de su infancia. Demi admitió más tarde que fue el momento exacto en que supo que su inocencia había terminado. No gradualmente, no con advertencia, sino en un solo instante violento, como una puerta pesada cerrándose de golpe sobre cada sueño que podría haber tenido. Ningún niño debería dormirse con el miedo como cuento de buenas noches, pero Demi lo hizo. Ningún niño debería preguntarse si el amor y el dolor son lo mismo, pero para ella eran indistinguibles. Su silencio se endureció en armadura. Su sonrisa se transformó en disfraz, las únicas armas que tenía para sobrevivir en un mundo que no le había mostrado misericordia. Lo que soportó habría aplastado a la mayoría de las almas más allá de la reparación. Pero Demi eligió no dejar que la reclamara por completo. Lo llevó, lo enterró y de las cenizas de esas cicatrices indecibles comenzó a reconstruirse. Porque cuando quedó claro que nadie vendría a salvarla, Demi Moore aprendió la lección más devastadora y poderosa de todas. Tendría que salvarse a sí misma. La supervivencia sola nunca podría ser suficiente. Para Demi Moore, una mera existencia sin significado se sentía como una prisión sin paredes, sin escape. No estaba solo luchando por pasar otro día. Estaba arañando por algo, cualquier cosa que pudiera hacer que su sufrimiento valiera la pena. Algo lo suficientemente poderoso para sacarla de las sombras que ya habían robado tanto de su juventud. Esa chispa frágil no vino a través del consuelo, sino de la oportunidad. La posibilidad de dejar atrás los escombros de su infancia rota para perseguir un futuro que una vez parecía inalcanzable. En 1978, a los 16 años, Demi ya había dado la espalda al camino tradicional de aulas y sueños adolescentes, alejándose de una infancia que nunca le perteneció verdaderamente. El peso del trauma presionaba tan fuertemente sobre su pecho, que ya no podía sentarse entre sus pares y fingir que era solo otra chica. No lo era. Era una superviviente con años prestados. Así que eligió la independencia, adentrándose en un mundo mucho más duro de lo que cualquier adolescente debería enfrentar. Con nada más que pura fuerza de voluntad, se lanzó a cualquier trabajo que pudiera mantenerla viva. Modelaje, mesera, incluso cobro de deudas, intercambiando la inocencia de su edad por la moneda de la supervivencia. Cada dólar llevaba su propio costo. Y más tarde recordaría cómo cada cheque se sentía menos como libertad y más como un rescate pagado para mantener a raya la desesperación. La educación, para la mayoría un derecho de nacimiento, se convirtió para ella en un sueño distante e inalcanzable, reemplazado por la urgencia implacable del alquiler vencido, comidas no pagadas y un techo que podría no durar otro mes. Sin embargo, la independencia fue solo el comienzo de otro tipo de peso. En 1979, apenas con 17 años, Demi tomó una decisión que alteraría su vida para siempre. Se casó con el músico de rock Freddie Moore, un hombre cuyo nombre llevaría incluso mucho después de que su vínculo se disolviera. No fue un matrimonio nacido del romance o la pasión. Nació de la desesperación,
la necesidad acuciante de escapar de los fantasmas que la perseguían y los recordatorios interminables de un hogar fracturado. Freddie no era solo un esposo, era una puerta, un medio para huir del dolor que la había acechado desde el nacimiento. Pero a medida que pasaban los años, entendió la verdad más cruel de todas. Puedes cambiar tu entorno, incluso tu nombre, pero no puedes cambiar tan fácilmente las heridas talladas en tu alma. El matrimonio duró solo 4 años, terminando en 1983, pero las lecciones que llevó nunca la abandonaron. Más tarde, Demi miraría atrás a ese tiempo y confesaría que nunca se sintió realmente como una novia. Se sintió como una fugitiva. Ese capítulo se grabó en ella para siempre, enseñándole que el amor construido sobre el escape es frágil y que huir del pasado no significa dejarlo atrás. Fue una herida que cortó profundo, una que moldearía la forma en que veía el amor, la confianza y la intimidad durante décadas. Mientras Demi Moore lidiaba con los fantasmas de su pasado e intentaba unir los fragmentos de una infancia rota, se abrió una nueva puerta, una que prometía el brillo del reconocimiento, pero llevaba el peso de nuevas batallas. Era la oportunidad que había anhelado, la prueba de que podía ser más que la chica rota que la vida había intentado borrar. En 1981, a solo 19 años, el mundo de Demi cambió cuando consiguió su primer papel actoral real. Jackie Templeton en la telenovela General Hospital. No le dieron el papel, luchó por él, elegida entre más de 1,000 aspirantes que soñaban con el mismo reflector. Por $750 por episodio, el pago era modesto, pero para Demi fue una revelación. Por primera vez, era valorada no por su endurance, sino por su talento. Fue el comienzo frágil de una carrera que insinuaba redención. Sin embargo, debajo de las luces del estudio, la tormenta dentro de ella no se había calmado. Mientras Hollywood comenzaba a notarla, todavía batallaba con sombras largas, dolor antiguo, trauma no sanado, cicatrices que se negaban a desvanecerse. Así que recurrió al alcohol y otras sustancias para sobrellevar, cayendo en rutinas poco saludables que ofrecían solo un escape temporal. La adicción no era un fallo moral, se convirtió en un mecanismo de coping dañino, la forma en que intentaba silenciar un ruido que no paraba. En 1985, mientras filmaba San Elmo's Fire, ese ruido casi lo ahogó todo. Elegida para un papel que reflejaba su turmoil interno, las líneas entre la interpretación y la realidad se volvieron incómodamente delgadas. El director Joel Schumacher reconoció su talento y el precipicio debajo de ella, y le dio una elección tan brutal como salvavidas: ponte sobria o pierde el papel. No fue una amenaza, sino un salvavidas. Y años después, Demi recordaría eso como la primera vez que alguien creyó que valía la pena salvarla. Joel organizó apoyo constante, manteniendo a alguien a su lado, guiándola lejos de entornos que la dañaban, y hacía los primeros pasos cuidadosos de la sobriedad. A los 23 años eligió luchar, entrando en rehabilitación, y con pura voluntad y la gracia rara de aquellos que se negaron a dejarla caer, comenzó a reconstruirse desde adentro. El progreso vino un día a la vez, pero con cada día, sintió que aún había algo dentro de ella que valía la pena proteger. Cuando San Elmo's Fire terminó, no solo había soportado, había cruzado un umbral. Emergió entre una constelación creciente de jóvenes de Hollywood, el llamado Brad Pack, junto a Rob Lowe, Emilio Estevez y Judd Nelson. Aunque la etiqueta era disliked, los marcaba como los rostros brillantes pero turbulentos de una generación. Su fama temprana haciendo eco de la misma fragilidad y caos que había moldeado su juventud. En 1990, a los 28 años, la vida de Demi Moore
alcanzó un punto de inflexión que nunca podría haber previsto cuando entró en el rol de Molly Jensen en Ghost. Lo que comenzó como una producción modesta de $22 millones, explotó en un fenómeno global, rompiendo expectativas al recaudar más de $505 millones en todo el mundo y convirtiéndose en la película más taquillera de ese año. Sin embargo, incluso esos números asombrosos nunca podrían capturar la verdad más profunda de lo que se desarrolló en pantalla. La interpretación de Demi no fue mera actuación. Fue una transmisión cruda y sin filtros de amor, duelo y pérdida insoportable, tan honestamente conmovedora que millones en todo el mundo sintieron sus propios corazones romperse en unísono. La escena de la cerámica con Patrick Swayze se convirtió en algo más que cine. Se convirtió en un latido cultural, un emblema inmortal de ternura y anhelo, grabado para siempre en la memoria colectiva de generaciones. En ese momento frágil pero inolvidable, Demi no solo interpretó a Molly Jensen, encarnó el dolor universal humano de aferrarse al amor, incluso mientras se deslizaba hacia las sombras, un reflejo tan poderoso que parecía como si hubiera vertido sus propias cicatrices en el rol. Su audaz corte de pelo corto, imitado instantáneamente por mujeres en continentes enteros, fue más que una tendencia. Fue una declaración, una defiance, una afirmación de que había surgido de los escombros de su juventud fracturada, marcada pero inquebrantable en una nueva identidad que el mundo no podía ignorar. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba ascendiendo, llevando dentro de ella cada herida, cada fractura no sanada, pero radiando una fuerza tan luminosa que hacía que el mundo creyera en la resiliencia misma. Ghost no solo coronó a Demi Moore como estrella, grabó su nombre en el lecho rocoso de la eternidad cinematográfica, transformándola en un símbolo de triunfo nacido del sufrimiento y recordándonos a todos que la belleza brilla más fieramente cuando surge de las sombras más oscuras. En 1990, mientras Ghost coronaba a Demi Moore como el rostro de la inmortalidad cinematográfica y Bruce Willis conquistaba el mundo con Die Hard 2, Hollywood parecía presenciar lo imposible. 2 películas, 2 estrellas, marido y mujer, parados juntos en la cumbre absoluta. Por un momento fugaz, eran intocables, la encarnación de un sueño donde el amor y el éxito se entrelazaban perfectamente, como si el universo mismo hubiera doblado sus leyes para bendecir su unión. Portadas de revistas los aclamaban como la realeza de Hollywood. Las alfombras rojas se congelaban en admiración ante sus sonrisas sincronizadas, y el mundo susurraba que esto era la perfección hecha carne. Ella, cruda y vulnerable pero radiante. Él, confiado e inquebrantable. El equilibrio entre ellos tan magnético que parecía escrito en las estrellas. Y sin embargo, la perfección es la ilusión más cruel de todas. Lo que millones creían indestructible ya temblaba. Fracturas finas profundizándose donde ninguna cámara podía ver. Detrás del brillo y los flashes, su hogar contaba otra historia. Una donde la risa se adelgazaba en silencio, donde los abrazos se acortaban y donde las demandas de 2 carreras implacables estiraban el mismo hilo frágil hasta amenazar con romperse. Su historia había comenzado en 1987, no con certeza, sino con riesgo. Demi, entonces solo 25 y comprometida con Emilio Estevez, fue atraída hacia Bruce con una fuerza que no podía explicar ni resistir. Dentro de 4 meses, su conexión desafiaba la razón, y el 21 de noviembre de 1987, en medio del rugido ensordecedor de una multitud de boxeo en Las Vegas, Bruce se arrodilló. Fue imprudente, impulsivo, embriagador, y Demi dijo sí. Su boda siguió casi tan rápidamente, una unión forjada más en pasión que en planificación, como si ambos corrieran hacia algo que temían que desapareciera si pausaban para pensar. Pronto comenzó su familia.
Rumor llegó en 1988, Scout en 1991, Tayula en 1994. A los ojos de Hollywood eran intocables, la familia dorada que lo tenía todo, triunfos taquilleros, 3 hijas hermosas y un hogar que brillaba como un cuento de hadas. Pero debajo de las entrevistas curadas y las fotografías brillantes, había una batalla invisible para todos menos para ellos. Bruce anhelaba estabilidad, una esposa cuya presencia anclara las vidas de sus hijas. Demi, fresca del triunfo de Ghost, sentía el fuego implacable de probarse una y otra vez en una industria que una vez la había descartado como frágil, indigna. Su amor era innegable, pero perseguido. Las cicatrices de su infancia susurrando en el silencio, sus frustraciones montando mientras la intimidad daba paso a la distancia. La fama les había dado todo, pero a cambio demandaba un peaje que ninguno había anticipado. Pedía su paz. A mediados de los 90, las grietas ya no eran invisibles. Largos rodajes de películas, habitaciones de hotel interminables y noches pasadas océanos aparte ampliaban la distancia. Demi llevaba consigo los fantasmas de un pasado que nunca dejaba de susurrar. Heridas que el amor de ningún hombre podía silenciar por completo. Bruce, mientras tanto, lidiaba con la carga imposible de ser tanto el héroe de acción indomable de Hollywood como un esposo viendo su matrimonio sangrar en silencio. La ironía era brutal. Cuanto más fuerte el aplauso afuera, más solitarias se volvían las noches en casa. Lo que comenzó como un romance arremolinado se endureció en 2 vidas paralelas, atadas por devoción a sus hijos, pero fracturadas por ambiciones que los tiraban en direcciones opuestas. Demi, en años posteriores, recordaría cómo a menudo regresaba del set para encontrarse ahogada en culpa, dividida entre ser la madre que sus hijas merecían y la actriz que la industria demandaba. Bruce también luchaba su propia guerra silenciosa, amando a su familia con todo lo que tenía, pero sintiendo que ese amor no era suficiente para evitar que su mundo se deslizara aparte. En 1998, después de 11 años de intentar sostener lo que el mundo idolatraba, pero ellos solo sabían que se deshilachaba, se separaron. No fue la ausencia de amor lo que los terminó, sino el agotamiento de llevar un vínculo pesado por cicatrices no sanadas y necesidades no cumplidas. Su divorcio en 2000 no estuvo marcado por escándalo o rabia, sino por heartbreak, un shatter quieto de la ilusión que una vez inspiró a millones. Sin embargo, incluso en el final, eligieron la gracia, rechazando dejar que la amargura los definiera. Demi y Bruce permanecieron atados por algo más profundo que el matrimonio, una devoción inquebrantable a sus hijas y un respeto que sobrevivió donde el romance no pudo. Se pararon lado a lado en graduaciones, cumpleaños y más tarde, incluso en nuevas relaciones, reescribiendo su historia de amor en una de familia en lugar de enajenación. Años después, en su memoir y reflexiones, Demi confesaría con una candor que cortaba más afilado que cualquier titular: el triunfo taquillero podía darte el aplauso del mundo, pero nunca podía acunarte en la quietud de la noche. La pareja perfecta de Hollywood era en verdad 2 almas heridas desesperadamente intentando construir eternidad sobre fundaciones ya agrietadas, aprendiendo demasiado tarde que el glitter no es oro y que a veces las estrellas más brillantes no explotan en ira, sino que se desvanecen en silencio, dejando atrás no cenizas, sino ecos. A medida que se desarrollaban los 90, Demi Moore ya no era la chica de al lado que Hollywood una vez intentó encasillarla. Se había convertido en una tormenta, una fuerza que osaba perforar las paredes de una industria construida sobre límites. Ghost en 1990 la había elevado a la estratosfera. Pero para Demi, el aplauso nunca era suficiente.
A los 28, llevando las magulladuras de su pasado y el fuego de alguien que había sobrevivido demasiado para conformarse, estaba inquieta. Quería roles que sacudieran las jaulas, roles que obligaran a las audiencias a confrontar su propio discomfort, roles que probaran que una mujer podía ser más que un ornamento en la historia de un hombre. Sin embargo, en Hollywood, cada acto de defiance llevaba un precio. Cada paso audaz hacia la liberación estaba sombreado por la amenaza de backlash esperando golpear. En 1992, a los 30, se encontró cara a cara con gigantes en A Few Good Men, junto a Tom Cruise y Jack Nicholson, encarnando a la teniente comandante Joanne Galloway. Por primera vez, no era la esposa de alguien o la amante de alguien. Era la brújula moral en una sala de corte llena de hombres, inquebrantable, sin miedo a alzar la voz. La película explotó, recaudando más de $243 millones en todo el mundo. Y Demi silenció a aquellos que habían burlado que era solo otro rostro bonito. Sin embargo, mientras las cámaras flashaban y los críticos aplaudían, Demi sentía una verdad más profunda. Esta victoria no era una llegada, sino un comienzo. Cuanto más alto subía, más empinada sería la caída. Esa caída llegó rápidamente en 1993, cuando a los 31 aceptó el rol de Diana Murphy en Indecent Proposal, $1 millón por una noche. Un premisa tan simple, pero que encendió una tormenta cultural. La película recaudó casi $267 millones, pero Demi pagó en cicatrices, no en dólares. Algunos acusaron a la película de reducir a las mujeres a objetos, y las audiencias borraron la línea entre la moralidad de Diana y la de Demi. Para una mujer que había pasado su vida saliendo de las sombras de la explotación y probando su valor más allá de su apariencia, este backlash perforó como sal en una herida abierta. Más tarde admitiría el tormento de ver al mundo debatirla, como si ella misma estuviera en juicio. Su dignidad cuestionada, sus elecciones diseccionadas, su identidad enredada con la ficción que había osado portrayar. Pero Demi no estaba construida para retroceder. En 1996, a los 34, regresó con Striptease, entrando en los zapatos de Erin Grant, una madre despojada no solo de ropa, sino de seguridad, dignidad y estabilidad. Forzada a exponerse en todos los sentidos para luchar por su hija, la película recaudó $96 millones y Demi se convirtió en la actriz mejor pagada en Hollywood, ganando un inédito $12.5 millones. Debería haber sido un triunfo, una bandera de igualdad en una industria que había subpagado a las mujeres por mucho tiempo. Sin embargo, los titulares fueron merciless. En lugar de celebrar su salario rompedor de barreras, la mocked por exponer su cuerpo, por osar deshacerse de la imagen de heroína romántica de Ghost, lo que el mundo llamaba escándalo, Demi sabía que era sacrificio, el precio de sangre de ser la primera. Rompió el techo de cristal, pero los fragmentos cortaron profundo, dejando heridas que nadie más podía ver. Un año después, en 1997, a los 35, fue más lejos con G. Jane. Como Jordan O'Neill, la primera mujer en soportar el entrenamiento de Navy SEAL, Demi se afeitó la cabeza en cámara, golpeó su cuerpo con drills agotadores, realizó sus propias stunts y dejó que su sudor y moretones hablaran donde las palabras no podían. Algunos alabaron su ferocidad, otros lo descartaron como feminismo de stunt. Demi misma admitió más tarde que el rol la dejó no solo físicamente magullada, sino espiritualmente cruda. Su piel llevaba las marcas del entrenamiento. Su corazón llevaba las marcas de la crítica. Le había dado a la industria todo: cuerpo, mente y espíritu. Y a cambio, el aplauso siempre fue fracturado, nunca entero.
Mientras tanto, mientras el mundo debatía sus elecciones, la vida privada de Demi se deshilachaba bajo el peso de realidades compitiendo. Con Bruce Willis, crió 3 hijas. Rumor en 1988, Scout en 1991, Tallulah en 1994, intentando ser madre mientras llevaba la cruz de ser una de las figuras más controversiales de Hollywood. Cada barrera que rompía en pantalla se convertía en una batalla en casa. Bruce anhelaba estabilidad, su presencia. Demi sentía el hambre knowing de una industria que demandaba que siguiera probándose. Para millones era un símbolo de empoderamiento. Dentro estaba exhausta, perseguida por la pregunta de si los mismos riesgos que la hacían poderosa también la estaban desgarrando. A finales de los 90, Demi Moore se había reinventado una y otra vez, ya no confinada a roles románticos o a las cajas estrechas de Hollywood. Se había convertido en una pionera, tallando un camino de complejidad, defiance y sacrificio. Sin embargo, cada reinvención llevaba un peaje. Cada titular era un recordatorio de que el mundo quería que fuera tanto fuerte como silenciosa, tanto audaz como palatable. Una contradicción que ninguna mujer podía sobrevivir sin cicatrices. Había ganado no solo aplausos, sino un lugar en la historia, no como una fantasía, sino como una fuerza. Y sin embargo, en la quietud de la noche, Demi conocía la verdad más cruel. La taquilla podía coronarte, pero no podía acunarte. El aplauso podía llenar teatros, pero nunca podía llenar los huecos dejados por el precio de romper barreras. Después de décadas de romper los límites de Hollywood y llevar su peso implacable, Demi Moore entró en el año 2002 a los 40, anhelando no otro rol o triunfo en la alfombra roja, sino paz, algo real que la fama nunca le había dado. Fue entonces cuando conoció a Ashton Kutcher, solo 25, un hombre aún al amanecer de su propia estrellato. Su juventud, su risa desprotegida, su calidez, todo ello golpeó a Demi como una segunda oportunidad que el universo le había negado por mucho tiempo. Después de años de confianza rota y batallas libradas en silencio, él le parecía una promesa. Prueba de que quizás, solo quizás, el amor aún podía llegar incluso después de todo. Demi recordaría más tarde cómo su energía la hacía sentir décadas más joven, cómo su humor reencendía una luz dentro de ella que pensó se había apagado para siempre. Por un tiempo creyó que había encontrado no solo un compañero, sino redención. Juntos, bajo el reflector merciless de Hollywood, se volvieron magnéticos, una pareja improbable pero cautivadora, como si el destino hubiera reescrito su guión para darle de vuelta el cuento de hadas que había perdido. Cuando Demi descubrió que estaba embarazada poco después, la esperanza suelta en su corazón frágil. A los 41, con cicatrices de supervivencia aún grabadas profundo, osó creer que podía acunar un niño nacido no de lucha, sino de amor. Recordaba la alegría de Ashton, la forma en que besaba su vientre, la forma en que susurraba que todo sería diferente esta vez. Por 6 meses luminosos, se permitió soñar de nuevo. Permitió imaginarse un futuro, donde la risa ecoaba a través de una nursery, donde el amor finalmente le entregaba la familia que siempre había anhelado. Pero en 2004, ese sueño colapsó en silencio. A los 6 meses de embarazo, sufrió una pérdida. La devastación fue insoportable. El bebé al que había hablado, sentido moverse dentro de ella, de repente se había ido. Demi confesaría más tarde que nadie a su alrededor podía grasping verdaderamente la profundidad de su duelo, que se sentía como si una parte de su alma misma hubiera sido arrancada. La pérdida no solo robó un niño, desenterró cada fantasma que había intentado enterrar. Reprodujo los mensajes crueles con los que había crecido, que era indigna, que la felicidad siempre le sería quitada, que incluso el amor era algo que estaba destinada a no mantener.
Para Numble Emptiness Searing, Demi resbaló de vuelta a patrones viejos que había luchado tanto por escapar. Las sustancias se convirtieron en su refugio de espérate, no por recklessness, sino por un agony tan relentless que simplemente despertar cada mañana se sentía como castigo. Y mientras ella espiraleaba, Ashton comenzó a drift. El hombre que una vez parecía su salvador, ahora se sentía más como un stranger. Su intimidad se atenuó, su risa faded, en su attempt desperate por aferrarse a él. Por evitar que el vínculo se deslizara, Demi sugirió algo que recordaría más tarde con anguish: experiencias compartidas. No fue deseo, sino miedo lo que la impulsó. Una esperanza frantic de que sacrificándose podría de algún modo reparar lo que se rompía. En cambio, solo profundizó las grietas. Lo que una vez fue sagrado, se volvió complicado. Y el amor, en lugar de ser un refugio, se convirtió en otro campo de batalla. Y entonces vino la traición que cortó más profundo que cualquier herida de la infancia. En 2011, Demi no escuchó de la infidelidad de Ashton de sus labios o incluso de whispers en la industria. La descubrió a través de una alerta fría de Google en su teléfono. Confirmación de que el hombre al que le había dado su corazón, su confianza, su futuro, había engañado no una vez sino dos. El shock fue annihilating. Lo describió como una daga perforando su pecho, splintering no solo su matrimonio, sino su creencia misma en el amor, en la confianza, en sí misma. En ese momento, el sueño de envejecer juntos, de criar un niño juntos, se desintegró en cenizas. Su cama, una vez cálida con intimidad, se convirtió en un emptiness frozen. Noches que una vez estuvieron llenas de risa, ahora la sofocaban con silencio. Para Demi, no fue solo traición, fue aniquilación. Intentó entender, racionalizar, pero cada pregunta solo profundizaba su desesperación. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? No había dado todo, su amor, su lealtad, su sacrificio. ¿Estaba destinada a ser abandonada? ¿No importaba cuán duro luchara por ser suficiente? Se encontró Morning no solo al niño que había perdido años antes, sino a la mujer que pensó que podría convertirse con Ashton. La versión hopeful, radiante de sí misma que una vez osó creer de nuevo. Incluso cuando Ashton permaneció físicamente presente, el matrimonio ya se había ido. El hombre que creyó era su puerto seguro se había convertido en un stranger, y su hogar en un stage donde el heartbreak se jugaba nightly. Por 2013, cuando el matrimonio finalmente se shattered, Demi Moore estaba en ruinas, llevando cicatrices más profundas que cualquier que hubiera soportado. La pérdida, los compromisos desperate, la infidelidad, todo había rasgado su corazón en piezas demasiado jagged para encajar perfectamente de nuevo. Y sin embargo, la supervivencia demandaba que se levantara de las cenizas. Admitió más tarde que las heridas que Ashton dejó no faded rápidamente. Se grabaron en su alma misma, recordatorios constantes de la fragilidad del amor y el costo brutal de confiar demasiado profundamente. Por años después, el dolor lingered, no como gossip para tabloids, sino como un testamento vivo de lo que significa amar ferociously, perder trágicamente y de algún modo rirse de nuevo, incluso cuando el mundo te ha dejado bleeding. Cuando el amor ya no podía servir como lifeline, Demi Moore y Ashton Kutcher fueron forzados a confrontar una verdad tan brutal como innegable. Su matrimonio, una vez celebrado como un cuento de hadas de Hollywood, se había fracturado más allá de la reparación. Lo que comenzó en 2003 como un torbellino de pasión, risa y promesas que parecían lo suficientemente fuertes para borrar las cicatrices del pasado. Para finales de la década se había endurecido en un campo de batalla, littered con grief, traición y compromisos desperate.
La pérdida en el embarazo de 2004, cuando Demi tenía 41, no fue solo la pérdida de un niño, fue la pérdida de su heartbeat. Una rupture que hollowed su espíritu en maneras que las palabras nunca podrían capturar verdaderamente. La traición que siguió años después carved esas heridas más profundas aún. Cada revelación como sal contra piel ya torn. Y los intentos por salvage, lo que se deslizaba, las elecciones que admitiría más tarde nacieron del miedo, no del amor, solo los fracturaron más. Por 2011, a los 49, Demi estaba al borde de un abismo emocional, mirando a un vacío que ninguna cantidad de devoción podía llenar. El 23 de noviembre de 2011, cuando anunció al mundo su separación, no fue solo el fin de un matrimonio. Fue la muerte de un sueño que había sostenido con manos temblorosas. Un sueño que una vez creyó podría finalmente redimir una vida de abandono y dolor. Se había dicho a sí misma que este amor era su salvación, la cura para silenciar los ecos de heridas infantiles. Pero en cambio, vio ese mismo sueño unravel, deshecho no solo por tragedia, sino por la traición del hombre que había confiado como su refugio. El aftermath fue merciless, como si el destino mismo estuviera determinado a romper su espíritu. La pérdida había robado más que el niño que llevaba. Había robado su habilidad para creer en segundas oportunidades. Y ahora, la traición de Ashton entregaba un segundo golpe más devastador. Confirmación de sus miedos infantiles más oscuros, que incluso cuando daba todo, nunca sería suficiente. No solo perdió a su esposo, perdió el frágil sentido de valor que había pasado años construyendo de esperanza y resiliencia. La traición golpeó como un espejo crashing al suelo. Cada shard reflejando las dudas que había llevado desde que era una niña abandonada y unseen, que era unworthy, que la felicidad no era suya para mantener, que el amor siempre terminaba en pérdida. Para cuando comenzó el unraveling legal de su matrimonio, Demi no estaba meramente grieving a su esposo. Estaba grieving a sí misma, la mujer que había creído que finalmente podría convertirse en sus brazos. El divorcio no fue swift ni merciful. Se arrastró a través de casi 2 años, finalmente concluyendo en 2013, cuando Demi tenía 51. Esos años se convirtieron en un blur de headlines, archivos de corte y noches largas, haunted por silencio. Lo que una vez fueron promesas whispered en la oscuridad, fueron reemplazadas por el silencio cruel de una cama que se sentía más fría que piedra. Cada artículo de periódico, cada recordatorio del split jugado ante el mundo, stripped, sus heridas bare, para que strangers las diseccionaran. Y sin embargo, buried dentro de ese tormento, estaba el más tenue flicker de algo inesperado, alivio. Por primera vez en casi una década, ya no estaba shackled a un amor que la había dejado más lonely dentro de él que nunca lo había estado fuera. Pero la libertad no trajo healing instantáneamente. A los 50, Demi se enfrentó a sí misma stripped bare, su cuerpo llevando las cicatrices de las demandas relentless de Hollywood, su alma weighed down por neglect de infancia, la disolución de su matrimonio con Bruce Willis y ahora el colapso brutal de su unión con Ashton. Realizó con claridad devastating que no importaba cuánto diera, cuán fiercely sacrificara, nunca podría controlar la traición, la tragedia o el destino. Por primera vez en décadas, tenía que dejar de buscar valor en los brazos de alguien más y comenzar el proceso excruciating de encontrarlo dentro de los suyos. El camino adelante no estaba paved con revelaciones sudden, sino con batallas diarias. Días donde levantarse de la cama se sentía como defiance. Noches donde el silencio amenazaba con consumirla. Demi reflejó más tarde que tenía que reteach a sí misma las verdades más simples.
que su valor no se medía por receipts taquilleros, por el amor o rechazo de un hombre, o incluso por los roles que había jugado como esposa o madre. Su valor estaba escrito en su supervivencia, en la resiliencia que la llevó a través de cada devastación que la vida le había a Horlet. Cada pequeña alegría, una risa unguarded, con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, una mañana de paz donde no estaba haunted por ghosts, una hora de stillness donde recordaba que estaba viva, se convirtió en stepping stones frágiles de vuelta a sí misma. Y así, el divorcio, por toda su devastación, se convirtió en más que un ending, se convirtió en un rebirth forjado en fuego. Demi Moore ya no era simplemente la mujer Scarlett por el colapso de un matrimonio. Se convirtió en prueba de que la supervivencia es su propio tipo de triunfo. Las cicatrices no faded, pero se transformaron. Ya no símbolos de weakness, sino de endurance, en enfrentar la destrucción del amor que pensó la salvaría. Demi descubrió algo que nunca esperaba sostener: la fuerza para pararse sola, el coraje para heal en sus propios términos y la voluntad para escribir un futuro unchained del dolor de su pasado. Demi Moore había soportado tormentas toda su vida, pero el golpe más devastating, soul-crushing, struck en mediados de los 2000, cuando lo inimaginable se volvió realidad. En 2004, a los 41, estaba 6 meses embarazada con Ashton Kutcher, creyendo al fin que podría acunar un niño nacido de amor en lugar de lucha. Pero el embarazo terminó en tragedia, y la pérdida la hollowed en maneras que apenas podía poner en palabras. No fue solo la pérdida de un bebé, fue la muerte de un sueño, el colapso de un futuro que había imaginado con Ashton. Describió más tarde como si una pieza de su alma misma hubiera sido ripped away, dejando atrás un emptiness que ninguna cantidad de fame, fortune o aplauso podría llenar jamás. La pérdida se convirtió en la primera grieta en un matrimonio que una vez se sintió luminous, joyful, full of promise. Por 2005, la risa de Demi se había strained, su sentido de safety frágil. Intentó desperately aferrarse a Ashton, el hombre que la había hecho creer en el amor de nuevo, pero el grief slowly los empujó aparte. En su memoir, recordó cómo había pasado tanto de su vida buscando validación, solo para sentirse abandonada una vez más. El dolor era tan overwhelming que recurrió a hábitos viejos usando sustancias no por indulgence, sino por escape, un attempt por numb, un agony que se sentía unrelenting. A diferencia de sus años más jóvenes cuando tales elecciones estaban tied a presiones de Hollywood o noches wild, esta vez era supervivencia, su forma de silenciar el peso crushing de la pérdida y la traición. A medida que los meses se convertían en años, la adicción crept back como una sombra que no podía outrun. Comenzó a perder su reflection, incapaz de reconocer a la mujer staring back en el espejo. Amigos y familia notaron cómo se deslizaba away, missing milestones, pulling back de sus hijas, isolating herself detrás de walls de shame y guilt. Por 2012, a los 49, el spiral alcanzó su punto más bajo. Durante una gathering en su casa de Los Ángeles, sufrió un episodio de salud grave relacionado con su uso de sustancias. Paramédicos llegaron para encontrarla semiconsciente, trembling. Fue un terrifying rock bottom moment que shook a todos a su alrededor y sirvió como la alarma que ya no podía ignore. Sin embargo, el rock bottom no fue el end de su tormento. El abismo emocional se extendió, fed no solo por grief, sino por traición. Demi había creído que Ashton era different, que esta relación sería la que finalmente sanaría las heridas de su infancia. Pero cuando descubrió su infidelidad, no de él, sino de una alerta impersonal de Google, la devastación fue completa. Admitió más tarde en Inside Out
que el dolor no estaba solo en el acto mismo, sino en la humillación de realizing que la persona en la que más confiaba había concealed la verdad. La dejó sintiéndose stripped de dignity, broken y questioning su worth como mujer, como partner, como ser humano. La traición no fue una herida single. Reopened every scar. Demi había dado todo al matrimonio, incluso sugiriendo experiencias shared en la esperanza desperate de preserving intimidad, solo para encontrar que el esfuerzo backfired, dejándola más lonely que antes. Cuanto más reached por él, más se slipped away hasta que el bond era little more than a memory. Lo que remained era una haunting reality. El niño que había perdido, el amor que pensó había secured y la confianza que había invested, todo gone. Por 2011 tenía 49 y enfrentaba la unbearable truth de que su matrimonio colapsaba bajo el peso de grief y deception. Alone, exhausted y stripped de illusions, realized que no estaba solo mourning al bebé que nunca held, ni siquiera al hombre que había perdido. Estaba mourning a sí misma, la mujer que había luchado tan duro por become felt shattered, caught entre la vida que pensó había construido y la harsh reality de traición y despair. Después de plunging al abismo más oscuro de su existencia, Demi Moore stood al borde del colapso, shattered por traición, hollowed por pérdida y nearly extinguished por grief, tan suffocating que consumía cada breath. La pérdida en 2004 a los 41, el espiral de adicción que llevó al episodio grave de salud en 2012 a los 49, y el humiliating discovery de infidelidad la habían dragged más bajo que cualquier fracaso career jamás podría. Sin embargo, en ese void, un ember frágil sobrevivió. Una voluntad stubborn para rise, para reclaim lo que quedaba de sí misma y para rebuild the ashes. No podía hundo el pasado o erase la traición, pero podía choose moverse forward, fight for peace. El perdón se convirtió en su primer paso brutal. No el perdón neat de historias, sino el kind que demandaba noches sleepless y lágrimas endless. Perdonar a Ashton, cuya traición felt like a dagger, fue harrowing, pero la rage la habría chained forever al pasado. Aún harder fue perdonarse a sí misma por compromisos desperate, por believing su worth dependía de others. Entrando en sus 50s, finalmente grasped que el healing nacía de compassion, no condemnation, y que los mistakes eran evidence de survival, no failure. A medida que la anger loosened, reached de nuevo por connection, especialmente con sus hijas, Rumor, Scout y Tallulah. Su bond, una vez fragile por adicción y divorcio, solo podía mend through humility y honesty. Su perdón, su choice para still call her mom, se convirtió en su lifeline. Al mismo tiempo, Demi confrontó sus heridas más profundas en therapy. Neglect infantil, abandono, los traumas que había numbed por décadas. Por primera vez, no ran. Faced las shadows y began el work de dejarlas go. De ese surrender bloomed algo que nunca había conocido: self-love. No aplauso o validación, sino una aceptación fierce de sus cicatrices, como proof de survival. Ya no needed al mundo para tell her que era enough. Eligió ser whole. Con eso vino clarity. Family, health y creativity mattered más que fame. Cada risa con sus hijas, cada mañana sin despair, era una victoria frágil pero monumental. Por sus 50s, Demi había transformado. No longer shackled a traición o grief, emerged, scarred, yet stronger, humbled, yet wiser, whole en una manera que nunca había sido. Su pasado era part de su truth, no su identity. Había aprendido a forgive, a heal, a love y above all a survive. Y la supervivencia misma se convirtió en su triumph. Proof
de que incluso del ruin más profundo, un corazón puede rise de nuevo con gratitud, courage y la audacity para begin anew. A los 62, Demi Moore abraza una season de peace heart-won, carrying sus cicatrices no como shame, sino como proof de survival. Ahora, a los 62, después de weathering 6 décadas turbulentas, se encontró standing en un lugar una vez unimaginable. Una peace frágil pero profunda. La mujer que había endured el furnaz de fame, las humiliations de traición, el collapse de marriages, la devastación de pérdida en embarazo y el episodio de salud nearly fatal de 2012, ahora discovered una autonomy que había chased toda su vida. Lo que una vez fue caos se había sharpened en clarity. Ya no era defined por wreckage, sino por la wisdom hard-won y self-respect forged de ello. En una edad cuando muchos shrink de decline, Demi llevaba sus cicatrices no como shame, sino como luminous proof de survival. Su mundo hoy está far removed del spotlight merciless de Hollywood. Después de décadas living en el center de la storm, se retreated a Idaho, donde construyó un sanctuary entre mountains y forests. Su estate multimillion-dollar allí es más que una house, es un refugio. Cada room cuenta una story de survival. Cada window abre a la serenity que fame nunca le dio. Donde Los Ángeles una vez la drained con su judgment y noise, Idaho la restores. Su silence le permite breathe freely, su stillness cradling su spirit. Aún owns properties en Beverly Hills y beyond, pero Idaho es donde es most herself, far de flashing cameras y whispers. Las relationships que una vez splintered, most painfully those con sus hijas Rumor, Scout y Tallulah, han sido painstakingly rebuilt. Adicción y divorcio habían torn fragile bonds en silence, dejándola terrified de que las había lost forever. Sin embargo, la reconciliación vino slowly, painfully pero real. Hoy, viajan together, share laughter at the table, lean on one another in life's storms y con time. Demi embraced un role que nunca pensó alcanzaría, grandmother. Holding sus grandchildren, felt on healing, que una vez believed imposible. Una redención que softened incluso sus cicatrices más profundas. Esas tiny hands se convirtieron en proof de que el amor no solo survives, sino multiplíes. Incluso sus relationships con los hombres, tied a sus greatest heartbreaks, han shifted en algo unexpected. Respect y solidarity. Con Bruce Willis, el father de sus hijas, ha crafted una rare kind de enduring friendship. Su bond, stronger que divorcio, fue tested anew cuando Bruce fue diagnosed con afasia en 2022. Demi no faltered. Stood publicly con Bruce y su wife Emma Hemming, proving que incluso marriages broken pueden evolve en unbreakable families. Con Ashton Kutcher también, la bitterness de traición ha cooled and distance-tempered. Por understanding, donde una vez había solo grief, ahora hay acceptance. En la vida daily, Demi ha turned a self-care y purpose. Su body a los 62 remains strong gracias a yoga, meditation, una dieta mindful y la disciplina de alguien que knows lo que costs nearly lose everything. Su memoir, Inside Out, fue más que un bestseller. Fue un exorcism. Su chance para reclaim su story antes de que el mundo la reescribiera. Continúa writing, reflecting y lending su voice a causes close to her, most notably mental health, using sus cicatrices como testimony de que survival es una victory, no un estigma. En 2023, returned al cinema con The Substance, reminding audiences que incluso después de años away, puede command la screen con la misma haunting presence que antes. Ahora a los 62, Demi Moore embodies un paradox. Scarred, pero serene. Fragile, yet unbreakable. Vive en sus propios terms. Free de Hollywood's merciless judgment. Unbound de the echo de broken loves.
no es la mujer shattered del past, ni la flawless star projected en screens. Es algo rarer, una survivor remade de ruin. Fulfilled no por applause, sino por family, self-respect y el radical act de being at peace en su propia skin. La story de Demi no es simple una de endurance, sino de choosing rise de nuevo, y de nuevo hasta que stood whole. Y quizás eso sea su greatest triumph, que de despair y devastation ha built no solo una life, sino un legacy de meaning, love y unshakable resilience. ¿Qué piensas sobre el viaje de resiliencia de Demi Moore? ¿Te inspiran sus cicatrices a ver tus propias luchas de manera diferente? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like, suscribirte y quedarte con nosotros para más historias de fuerza y transformación. Gracias por ver este video hasta el final. Si la historia de Demi Moore te ha tocado, suscríbete al canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Recuerda ese momento de redención, cuando de las cenizas surge una fuerza inquebrantable. Nos vemos en el próximo.